Concepción. Muy buenas noches a todos, los estudiantes, a los profesores y demás personas que nos acompañan en la noche de hoy. Reconozco a muchos estudiantes, unos compañeros en esfuerzos del Colegio de Abogados, ya sea a través de la NET y de otros esfuerzos de organizaciones estudiantiles como las que hoy nos convocan. Y agradezco a estas organizaciones estudiantiles que están haciendo este trabajo tan importante, porque como un estudiante de Derecho que fui hace apenas 2 años, reconozco que el trabajo que se hace en estos espacios es tan importante como los que hacemos allá en los salones, en esas clases de Derecho que tan difícil pueden ser a veces. Yo voy a comenzar y voy a tratarle muy brevemente, en 10 minutos, dividir mi presentación en un aspecto que yo creo que no se ha tocado lo suficiente, que es el mecanismo, y luego voy a hablar de la postura que yo favorezco dentro de ese mecanismo. Yo favorezco la Asamblea Constitucional de Estatus, o la Asamblea de Estatus, como le querramos llamar, para no crear la confusión en nadie de que esto se está convocando por otra cosa que no sea la resolución número 23 de la Convención Constituyente de Puerto Rico. Y en ese sentido yo creo que el mecanismo más idóneo, el mecanismo más viable, el mecanismo más democrático es la Asamblea de Estatus. Es el único mecanismo que no hemos tratado, es un mecanismo que favoreció desde Pedro Albizu Campos en un momento, hasta Luis Muñoz Marín en otro, hasta la Liga de Patriotas en otro, y sin duda alguna el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que ha llevado la voz cantante de este mecanismo por muchísimo tiempo. Es un mecanismo cuya asamblea es depositaria de la soberanía del pueblo puertorriqueño y es un mecanismo que tiene una legitimidad incomparable de cualquier otro mecanismo que ya hemos tratado en otras ocasiones. Al fin y al cabo, ante los mecanismos que hemos tratado y nos han llevado a los mismos resultados, yo creo que es momento de que tratemos algo diferente. Yo quiero hablar de los 3 proyectos que se encuentran ante la consideración de tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Puerto Rico. Voy a hablar de los números en la Cámara, para que el que lo quiera anotar que lo anote, y los voy a discutir brevemente para pasar por qué yo favorezco la opción de la soberana. El proyecto de la Cámara 210 es un proyecto que se presenta por petición a principios de este año, enero 2. Lo presenta el representante Luis Vega Ramos y es la Asamblea Constituyente según el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Esa Asamblea Constituyente, ese modelo, es producto de la Comisión de Desarrollo Constitucional del Colegio, una comisión que está compuesta por independentistas, por estadistas, por soberanistas. Ahí no se puede hablar de imparcialidad, ahí no se puede hablar de que se está jalando la cosa para un lado o para otro. Allí hay personas como Carlos Díaz Olivo, que es estadista la última vez que yo verifiqué, como Aníbal Vega Boller, que es el alcalde de Toabaja por el Partido Nuevo Progresista la última vez que yo verifiqué, como el licenciado Ángel Cintrón, que la última vez que yo verifiqué fue el director de campaña de Luis Fortuño, y personas como el licenciado Domingo Emanueli, que también nadie tiene ningún tipo de duda de que es estadista. En la propuesta del Colegio de Abogados tiene algo muy diferente a las demás propuestas, y es que para pasar al mecanismo de la Asamblea Constituyente se haga una consulta inicial al pueblo. ¿Por qué? Porque se quiere hacer un mecanismo verdaderamente democrático, porque queremos que el pueblo puertorriqueño diga sí o no queremos tratar esta Asamblea Constitucional de Estatus. Ya de por sí, eso es un paso de avance a lo que han sido los plebiscitos del pasado. Esto es una parte de la propuesta que los otros 2 proyectos, que aprovecho para mencionar, que es el proyecto de la Cámara 1334, esa es la versión que yo estoy viendo en la Cámara, es una versión originalmente radicada por un grupo de senadores del Partido Popular en el Senado, y el proyecto de la Cámara 1385, que es el proyecto que presenta la delegación del Partido Independiente Puertorriqueño, que el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, presenta bajo su autoría para que esté en discusión en la Cámara. Y eso es un punto muy importante. En la Cámara de Representantes y en el Senado de Puerto Rico, todas las propuestas que hay sobre la Asamblea Constituyente se han presentado. ¿Por qué? Porque se quiere que desde el principio estén todas las propuestas sobre la mesa. Que si usted, cualquiera de ustedes aquí hoy, me dice, representante Natal, yo tengo una propuesta
para la constituyente, yo con mucho gusto se la firmo y se la presento por petición. Porque yo quiero que el primer paso que demos es que todas las propuestas estén sobre la mesa cuando comencemos a discutir este mecanismo. La propuesta del Colegio de Abogados es una propuesta para hacer esa consulta inicial en la medida en que el pueblo de Puerto Rico diga sí, yo quiero tratar el mecanismo de la Asamblea Constitucional de Estatus. En un periodo de 120 días, posterior a eso, se llevaría a cabo una elección de los delegados. Estos delegados serían un total de 75 personas. En la composición del Colegio de Abogados serían 40 por distritos representativos y 35 por acumulación. Un elemento muy importante que tiene la propuesta del Colegio de Abogados es que pone un límite de proporcionalidad en la representación a 52%. Es decir, que si una de las opciones tiene más del 52%, se hace un ajuste de las otras opciones para que esa opción que resultó con mayor cantidad disminuya y se equivale. Es una cuestión proporcional. La propuesta del Colegio de Abogados sería por un término de 5 años que se sesione este grupo, esta Asamblea Constituyente, y de no llegar a algún acuerdo, se podría entonces ir a otro término a elección de 5 años adicionales. Toda propuesta que se considere en esta Asamblea Constitucional de Estatus tienen que ser de opciones no territoriales, no coloniales. Es decir, que se derogaría la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, al igual que quedaría fuera de la interpretación judicial que se ha hecho de los poderes del Congreso en consideración a la cláusula territorial. ¿Cuáles son los listados? ¿Cuáles son las opciones en esa propuesta del Colegio de Abogados? 1. Estado asociado a los Estados Unidos. 2. Estado federado integrado a Estados Unidos. 3. Estado independiente. 4. Cualquier otro estado aceptado bajo el derecho internacional. ¿Quién puede nominar? Todo el mundo. Y esto es una parte que es muy importante de la propuesta del colegio. Esto no es una asamblea constituyente de los partidos políticos. Esto es una asamblea constituyente que, si muy bien, puede ser de los partidos políticos, puede ser de asociaciones, puede ser de organizaciones, puede ser de individuos. Eso es una virtud que tiene la propuesta del colegio porque le quita el monopolio del estatus político a los partidos y se lo devuelve en cierta manera a que sea a la sociedad civil. Habrá representación de los partidos podrán nominar, pero cualquier otra organización y asociación podrá hacer lo propio. La propuesta de los senadores del Partido Popular, al igual que la del PIB, no toma en cuenta esa consulta inicial. Van directo a la asamblea. Este mecanismo, yo creo que hay que analizarlo, y para aquellos que de verdad creemos en esta Asamblea Constitucional de Estatus, nos pone en una posición que hay que tomar una determinación. Yo creo que lo más democrático es ir y comenzar con esa pregunta inicial para que sea el pueblo puertorriqueño quien decida que este es el curso a seguir, que no sea ningún partido, que no sea el propio Partido Popular, porque lo tenía en su plan de gobierno, quien diga, como yo gané, mi plan de gobierno dice esto, pues por ahí nos vamos, sino que el pueblo de Puerto Rico sea quien lo exija. El problema que uno puede plantear en cuanto a eso, y tengo 2 minutos, así que se me fue a ajuste la distribución de tiempo que iba a hacer. Los políticos hablan demasiado, disculpen. El problema con eso puede ser que como el sí o no a la Asamblea Constituyente sea un sí o no al gobernador de turno y se nos haya ido por la ventana la oportunidad de tener una constitucional. Yo voy entonces a pasar porque yo creo en el ELA soberano y como la senadora ha dicho y también el licenciado, lo otro solito, sin ningún partido detrás, sacó 455,000 votos en el plebiscito que aquí se ha hecho referencia. Yo no me puedo imaginar las posibilidades que tiene lo otro cuando venga un movimiento, cuando venga un grupo de populares como yo, como muchos otros que vinieron antes que yo, que creemos en un Estado libre asociado soberano y se identifique con esa fórmula. Porque lo otro, yo creo que tiene muchas posibilidades. Primero, este pacto de asociación en el cual yo creo, es un pacto de asociación no colonial, no territorial, es un pacto de asociación que entiende la interdependencia que existe, nos guste o no, entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos y ha existido por los pasados 100 años. Y tomando en cuenta esa realidad, es un pacto que nos permite un nuevo sistema económico anclado en la productividad y en la innovación, un sistema económico que nos permita atender la desigualdad social que tanto nos aqueja
como país, y es un modelo que no es ajeno a los Estados Unidos. En 1986, los Estados Unidos ha llegado a acuerdos de pactos de esta naturaleza con otros países, y al fin y al cabo, yo creo que eso fue muy importante que lo planteó la senadora. Esta asamblea constituyente nos va a permitir definir a ciencia cierta y con el detalle que se merece el pueblo puertorriqueño qué es lo que el Estado Libre Asociado Soberano significa, qué es lo que la independencia significa, qué es lo que la estadidad significa, porque no es simple y sencillamente decir la estadidad, es también cómo, como uno dice por ahí, con qué se come eso. Y yo creo que eso también hay que hacerlo, porque el pueblo se merece esa información. Al fin y al cabo nos corresponde a todos salir a educar sobre las opciones que favorecemos, y lo importante aquí es que no hay soluciones mágicas a muchos de los problemas que nos aquejan. Sea bajo la estadidad, sea bajo la independencia, sea bajo para el ERA soberano, si seleccionamos a personas que no representan los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, no se va a ir la corrupción, no se va a ir la legislación a favor de unos pocos y no de muchos otros. Y por eso es que es importante que demos un paso al frente con la opción que entendemos correcta, pero sobre todo que sea una decisión informada del pueblo puertorriqueño. Muchas gracias a todos y buenas noches.